China está a punto de romper con el modelo que impulsó su auge inmobiliario durante décadas: las ventas sobre plano. Millones de personas pagaban por viviendas que aún no existían, confiando en que algún día se construirían. Pero tras años de escándalos, proyectos abandonados y promesas incumplidas, el gobierno quiere decir basta. ¿Es esta una solución para salvar su economía o un movimiento desesperado que llega demasiado tarde? Porque cuando el segundo mercado inmobiliario más grande del mundo se tambalea, el impacto no se queda en China. En este video te explico qué está ocurriendo, por qué es tan grave y cómo podría afectarte, incluso si vives al otro lado del mundo. Vamos al análisis. Durante más de 2 décadas, el modelo inmobiliario chino se sostuvo en una fórmula simple: vender viviendas antes de construirlas. Esta práctica, conocida como preventa, permitió a las constructoras financiar obras enteras sin recurrir a préstamos bancarios tan agresivos. Millones de ciudadanos chinos, confiados en el crecimiento del país, entregaban sus ahorros a promotoras con la promesa de recibir su vivienda terminada en 1 o 2 años. En su momento, este sistema funcionó como un motor económico de gran potencia. La industria inmobiliaria crecía sin parar, impulsando a su vez la demanda de acero, cemento, empleo y consumo. Se construyeron ciudades enteras en tiempo récord, y se generó la sensación de que invertir en ladrillo era una apuesta segura. La propiedad se convirtió en el sueño de la clase media emergente. Pero este modelo tenía un problema oculto: se basaba en la confianza. Si esa confianza se rompía, por obras que se retrasaban o nunca se entregaban, todo el sistema se tambaleaba. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. A partir de 2021, con la caída del gigante Evergrande, los compradores comenzaron a darse cuenta de que muchas promotoras ya no tenían fondos para completar los proyectos. Lo que antes era una inversión segura, se convirtió en un riesgo enorme. Familias endeudadas pagaban hipotecas por viviendas que no existían físicamente. Comenzaron los boicots hipotecarios, la indignación pública y una pérdida generalizada de credibilidad. Y sin nuevas compras, el sistema empezó a colapsar desde adentro. Este modelo no solo afectó a compradores individuales, sino también a la estabilidad financiera del país. Las promotoras acumularon deudas imposibles de pagar, los bancos se llenaron de activos tóxicos y la economía comenzó a enfriarse. El que fue durante años el corazón del milagro económico chino, se convirtió en una bomba de tiempo. Como dijo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se descubre quién nadaba desnudo. La magnitud del problema no se limita a 1 o 2 promotores. Evergrande fue solo el primero en caer. Después le siguieron Country Garden, Sunac y otras firmas gigantes que también comenzaron a mostrar signos de insolvencia. De repente, miles de proyectos quedaron paralizados, trabajadores despedidos y millones de compradores sin hogar ni reembolso. El problema es estructural. La mayoría de estas empresas construían con el dinero que recibirían de los futuros compradores. Al cortarse ese flujo de ingresos, el castillo de naipes comenzó a derrumbarse. Sin nuevas ventas sobre plano, no podían terminar las obras ya iniciadas. Y sin terminar las obras, no podían entregar ni generar confianza para nuevos proyectos. Los gobiernos locales, que también dependían de la venta de suelo a promotoras para financiarse, vieron cómo sus ingresos caían en picado. Se quedaron atrapados entre apoyar a las empresas para evitar el colapso y no alimentar un modelo que ya estaba en crisis. El resultado fue parálisis. Nadie construye, nadie compra, nadie confía. La medida del gobierno central de prohibir la venta sobre plano busca cortar de raíz este ciclo de desconfianza. Si solo se pueden vender viviendas terminadas, en teoría se protege al comprador y se obliga al promotor a tener liquidez real antes de lanzar un proyecto. En papel suena sensato, pero en la práctica cambia por completo las reglas del juego. La gran pregunta es si el sistema está preparado para ese cambio. Las promotoras, muchas de ellas al borde de la quiebra, no tienen el músculo financiero para construir sin vender antes, y los bancos, que ya están sobreexpuestos al sector, dudan en prestar. El gobierno pretende salvar el mercado con esta medida, pero puede que haya llegado demasiado tarde. Como dijo Albert Einstein, no podemos resolver los problemas con la misma mentalidad que los creó. Prohibir la venta de viviendas sobre plano parece a simple vista una medida audaz. Su objetivo es proteger a los compradores, obligando a los promotores a vender solo viviendas terminadas. De esta forma se busca eliminar el riesgo de que alguien pague por un hogar que nunca se entrega.
En un país donde millones han quedado atrapados en hipotecas por pisos fantasmas, esta medida es un intento claro de restaurar la confianza. Desde un punto de vista ético y social, es una decisión acertada. Reduce el riesgo moral, es decir, el incentivo que tenían las constructoras para asumir deudas sin garantías, sabiendo que el comprador final cargaría con las consecuencias. Obligar a que las viviendas estén terminadas antes de su venta cambia el equilibrio de poder. Ya no será el ciudadano quien asuma el mayor riesgo, sino quien lo valore con hechos, no promesas. Pero el problema es que muchas promotoras simplemente no tienen los recursos para construir sin dinero por adelantado. Durante años se financiaron con las preventas. Si hoy se les corta ese flujo de ingresos y no tienen acceso inmediato a créditos o apoyos públicos, lo más probable es que paralicen sus obras. Esto puede agravar aún más el estancamiento del sector y llevar al desempleo a cientos de miles de trabajadores. El riesgo es que el gobierno haya llegado demasiado tarde con esta medida. El daño estructural ya está hecho. La confianza del comprador está rota, los balances financieros de las constructoras están deteriorados y el exceso de viviendas sin vender sigue acumulándose. Cambiar el modelo en este momento, sin un plan de apoyo integral, puede acelerar el hundimiento en lugar de evitarlo. En resumen, es una medida valiente, pero también arriesgada. Proteger al comprador es fundamental, sí, pero sin una estrategia clara para sostener financieramente a las empresas, fomentar nuevas formas de inversión y sanear los balances del sistema, la intención puede quedarse corta. Porque a veces, querer arreglar un edificio en ruinas sin reforzar los cimientos solo hace que se caiga más rápido. La transición al nuevo modelo sin ventas sobre plano no será sencilla. Las autoridades chinas han insinuado que aplicarán esta medida de forma gradual, posiblemente comenzando en ciudades piloto y expandiéndola a nivel nacional a lo largo de 2025. Pero el éxito dependerá de algo más que regulación. Hará falta inyectar liquidez al sistema, controlar la deuda de las promotoras y redefinir el papel del Estado en el mercado inmobiliario. Uno de los escenarios más probables es que el gobierno intensifique la compra de viviendas sin vender. En ciudades como Zhengzhou y otras zonas piloto ya se ha probado este enfoque. Sería una forma de absorber el stock inmobiliario, reconvertirlo en vivienda pública o de alquiler, y dar aire a las promotoras. Pero esto implica un gasto público masivo, y no todos los gobiernos locales tienen recursos suficientes para sostenerlo. Otra opción que se ha discutido es la creación de un banco malo inmobiliario, una entidad estatal que adquiera activos tóxicos, como proyectos inconclusos o terrenos sin valor, para retirarlos del mercado y estabilizar los precios. Esta estrategia ya se usó en Europa tras la crisis de 2008, pero requiere una gestión técnica impecable y mucha transparencia para no convertirse en otro foco de corrupción o ineficiencia. A mediano plazo, también podríamos ver una transformación más estructural. China migrando desde un modelo de propiedad masiva hacia uno basado en el alquiler y la vivienda asequible. Eso significaría que el ladrillo dejaría de ser una herramienta especulativa y se convertiría por fin en un bien de uso. Pero esta transición no solo es económica, también es cultural y tomará años en consolidarse. Como dijo Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y eso es justamente lo que está intentando hacer China ahora, rediseñar su mercado inmobiliario antes de que termine por hundir su economía. La cuestión es si podrá construir ese futuro a tiempo, o si está tratando de apagar un incendio con gasolina. Aunque todo esto ocurre en China, sus efectos pueden sentirse mucho más allá de sus fronteras. Hablamos del segundo mayor mercado inmobiliario del mundo y de una economía profundamente integrada a la globalización. Si China sufre una caída prolongada en este sector, eso puede impactar la demanda mundial de materias primas, el comercio internacional y la estabilidad de los mercados emergentes. Por ejemplo, si cae la demanda de hierro, cobre o acero en China, los países exportadores, como Brasil, Australia o Perú, verán caer sus ingresos. Si las constructoras chinas dejan de invertir en el extranjero o ralentizan su crecimiento, muchas economías que dependen de esa relación comercial podrían sufrir. Y si los bancos chinos se ven demasiado expuestos a promotoras quebradas, podríamos asistir a una nueva ola de tensión financiera internacional. A nivel personal, si tienes inversiones en fondos que están expuestos a empresas chinas, a bancos asiáticos o al sector inmobiliario global, es momento de revisar esa cartera. Este no es un llamado al pánico, pero sí a la vigilancia. Cuando el epicentro de una crisis es tan grande, las ondas expansivas pueden tardar, pero llegan.
Además, este caso debería hacerte reflexionar sobre tus propias decisiones financieras. ¿Qué tipo de inversiones estás priorizando? ¿Estás confiando en promesas sin garantías reales? ¿Tu economía personal depende de modelos frágiles o poco diversificados? Aprender de las crisis ajenas es una forma inteligente de protegerte antes de que te toque a ti. Porque al final del día, lo que está pasando en China es una advertencia para todos. No se trata solo de vivienda o ladrillos, se trata de modelos que colapsan, de confianza rota y de decisiones que afectan la estabilidad de millones de personas. Entender estos cambios es prepararte para lo que viene. Lo que está ocurriendo en China no es solo una crisis inmobiliaria, es el colapso de un modelo económico basado en la confianza ciega, en la especulación descontrolada y en la promesa de que todo siempre seguiría creciendo. Hoy esa promesa se ha roto, y cuando el segundo mercado inmobiliario del mundo entra en crisis, nadie queda completamente al margen. El intento del gobierno chino de prohibir la venta de viviendas sobre plano puede ser un paso hacia una mayor transparencia y protección al ciudadano, o puede ser la chispa que termine de incendiar un sector ya dañado. Lo cierto es que el futuro del mercado inmobiliario y buena parte de la economía global se está escribiendo ahora mismo, en medio de decisiones difíciles y consecuencias inciertas. Este caso no es exclusivo de China. Es una advertencia para todos los países que han convertido el ladrillo en una burbuja y para todos los ciudadanos que han confiado en promesas vacías. Es una llamada de atención sobre la necesidad de modelos más sólidos, más justos y más sostenibles. Porque las crisis no avisan, se construyen en silencio, ladrillo a ladrillo, hasta que un día todo se cae. Si te interesa entender lo que realmente está pasando en la economía global, más allá de los titulares, suscríbete a este canal. Aquí analizamos los cambios que están marcando el rumbo del mundo y lo que tú puedes hacer para no quedarte atrás. Déjame en los comentarios, ¿crees que China está tomando el camino correcto o ya es demasiado tarde para salvar su modelo?